Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas, bienvenidos a una sesión más de los seminarios de salud mental. Mi nombre es Abel Argüello Ramírez, soy el director binacional de Desarrollo Económico y Asuntos Jurídicos. Y bueno, esta tarde estaré aquí con ustedes moderando esta reunión. Y bueno, estoy en coordinación y en conjunto con la señora Susana Guijarro, quien nos va a hacer el favor de hacer esta presentación, a quien le voy a ceder la palabra para que se pueda presentar para los que no la conocen aún y también para que pueda iniciar su presentación. Bienvenida, señora Susana, muchas gracias. Adelante. Gracias Abel. Gracias por estar aquí de nuevo a todos. Gracias Ulecan por permitirnos esos espacios donde podemos compartir y aprender unos de otros y poder seguir aprendiendo y eliminar el estigma sobre la salud mental en nuestra comunidad. Mi nombre es Susana Guijarro, soy la directora ejecutiva de Ulecan. Ulecan es una organización sin fines de lucro en el este de Carolina del Norte, acá en el mero rincón, donde termina el estado en el mero oeste. También soy un peer counselor, un recovery coach, un coach de recuperación de salud mental y uso de sustancias. Y también soy facilitadora de RAP. RAP por sus siglas en inglés es Wellness Recovery Action Planning, que es recuperación del bienestar. Y vamos a iniciar. Hoy vamos a hablar sobre la depresión y las enfermedades físicas. Pero para entender esto, primero tenemos que entender un poquito qué es la depresión, ¿sí? Vamos a entender lo que es la depresión. Por favor, siéntanse en confianza de escribir sus preguntas en el chat, levantar su manita para que les podamos abrir el micrófono y así ustedes pueden hacer sus preguntas, también comentarios. Como siempre hemos dicho, esto no es para diagnosticar a nadie, ni para que ustedes diagnostiquen a nadie, y puede servirles para una reflexión sobre lo que está padeciendo un ser querido, sobre lo que tú puedes estar padeciendo, o simplemente para entender más sobre la salud mental, pero no es con ningún propósito de diagnosticar a nadie. ¿Qué es la depresión? ¿Qué hemos pensado durante años que es la depresión? Bueno, vamos a definir la depresión clínica, por así decirlo, porque esa es su definición. Depresión clínica es una enfermedad grave y muy común que nos afecta física, mental y mentalmente en nuestra forma de sentir y de pensar, porque nos afecta cómo pensamos, cómo elaboramos los pensamientos, cómo los gestionamos, pero también cómo nos comportamos, cómo nos sentimos, las emociones que sentimos. La depresión nos puede provocar deseos de alejarnos de nuestra familia, amigos, trabajo, escuela. La depresión es clasificada como un trastorno del estado de ánimo. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, que es el CDC en Estados Unidos, por sus siglas en inglés, calcula que el 8.1% de los adultos en Estados Unidos mayores de 20 tuvo depresión en un periodo de 2 semanas, en algún momento en su vida. Sí, las personas experimentan depresión en diferentes maneras, pero no quiere decir que todo se convirtió en una depresión clínica o todo se puede diagnosticar como depresión clínica, porque todos hemos sentido como esa tristecilla que a veces nos llega, ¿no? Que muchos diríamos ando depre, ¿no? Y algunos dicen, I feel blue. Nos sentimos así como que nos da el bajón, como que nos sentimos desanimados. Pero a veces eso tarda un día, 2 días, tal vez 3 o 4, y luego ya estamos como si nada. Casi todos hemos sentido alguna vez la inmensa tristeza en nuestra vida, la pérdida de una mascota, la pérdida de un trabajo, una situación. Y esto es normal porque somos seres humanos y tenemos sentimientos. Pero si esta tristeza o actitud depresiva continúa por más de 2 semanas, se debe buscar ayuda. ¿Por qué? Porque ya tal vez estamos experimentando una depresión clínica. Sentir tristeza, como dijimos, es normal. Estar deprimido clínicamente no lo es, ¿sí?
La depresión clínica no es simplemente una angustia, es también una tristeza o melancolía permanentes. Permanente está triste la persona y permanentemente siente ese vacío, esa melancolía. Nos lleva a sentimientos inútiles, a sentirnos sin esperanza. A veces es posible que nos querramos dar por vencidos. La depresión clínica causa pérdida de placer en la vida diaria, en el trabajo y en las relaciones. Agrava las condiciones médicas e incluso puede llevar al suicidio si no es tratada. Vamos a entender un poquito qué tipos de depresiones existen. Lo vamos a tratar. Hay muchos tipos de depresiones y es difícil que podamos explicar todo en detalle en un taller, pero sí es importante conocer que hay diferentes, porque luego encasillamos a los demás. Entonces, cuando alguien está presentando unos síntomas diferentes a los que yo tuve cuando tuve mi depresión o que tengo porque tengo depresión, entonces tendemos a juzgar a los demás. No, eso no es depresión. No, porque así yo no actuaba. Entonces, debemos entender que hay diferencias, ¿sí? Inclusive entre el hombre y la mujer, muchas veces la manifestación de la depresión es diferente. Todos tenemos reacciones diferentes y síntomas algo diferentes, pero también hay síntomas en común, que es lo que ayudan a diagnosticar una depresión. Depresión mayor, caracterizada por un estado de ánimo deprimido o pérdida de interés en actividades, dura la mayor parte del día durante al menos 2 semanas y que interfiere con las actividades diarias. No quiero hacer nada, no me quiero levantar, quiero dormir mucho, no duermo nada, no quiero ir a trabajar, no tengo ánimos de nada, pero no es como que se me fueron los ánimos porque estaba muy cansada por una actividad y esto me dura más de 2 semanas. Depresión bipolar implica cambios extremos en el estado de ánimo, con episodios de depresión alterando con episodios de manía o hipomanía. Si de repente estamos muy contentos, muy activos, muy hyper, diríamos, y todo podemos, y de repente viene el bajón, y esa es la depresión bipolar. Las depresiones bipolares son peligrosas porque en el bajón, si la persona no recibe tratamiento, es cuando puede sentir deseos de terminar. Depresión psicótica asociada a las alucinaciones o los delirios. Depresión postparto. La depresión postparto muchos años se fue ignorada. Muchas mujeres murieron de tristeza, así le llamábamos, pero era depresión. Se manifiesta durante el embarazo o en las semanas o meses posteriores al parto. ¿Cuánto dura? No hay tiempo definido. Hay veces que de posparto se convierte en lo que le diríamos una depresión crónica porque nunca fue tratada, entonces se te fue incrementando. A lo mejor la tenías adormecida, a lo mejor un día estabas bien y otro mal, pero nunca fuiste tratado, nunca buscaste ayuda. Tenemos también el trastorno afectivo estacional, depresión que se manifiesta principalmente en el otoño e invierno relacionada con la reducción de luz natural. Surge y desaparece junto con los cambios de estación. Tiene los mismos síntomas de depresión mayor, sientes igual, pero este es un patrón estacional. Algunas personas la padecen, algunas gentes inclusive se han movido de lugares, de estados, de ciudades, por ejemplo, personas que viven en el norte, donde el invierno es muy largo, o lugares donde llueve demasiado, entonces está mayormente nublado y tienes poca exposición a la luz solar y eso te puede provocar depresión. ¿A todos nos provocan? No. Esto es algunas personas y otros no. Pero es porque durante la luz, cuando recibimos la luz solar, afecta nuestras sustancias químicas del cerebro, ¿sí? Y esto a su vez afecta nuestro estado de ánimo. Recuérdese que nuestro cerebro produce serotonina, dopaminas y otros químicos que necesitan estar en un cierto nivel para que nosotros nos sintamos anímicamente estables. Y se puede tratar muchas veces la gente recibe tratamiento de luz, que es exponerse a luz, a veces algunos focos especiales.
Depresión ansiosa, depresión con síntomas de ansiedad como inquietud o preocupación excesiva. Y la ansiedad la vamos a discutir más adelante especialmente en un taller que vamos a tener donde hablamos sobre la ansiedad. Y pueden estar combinadas, casi siempre van de la mano la ansiedad con la depresión. Trastorno disfórmico premenstrual. Wow, sí, es muy importante porque fue ignorado durante muchos años, muchos siglos fue ignorado, ¿sí? El trastorno disfórico premenstrual, por sus siglas en inglés, es un trastorno que afecta a muchas mujeres y niñas en la semana anterior a su menstruación. A veces puede empezar hasta 2 semanas antes de la menstruación, cuando las hormonas aumentan considerablemente. Los síntomas son similares a los del síndrome premenstrual, pero son tan graves que repercuten seriamente en la vida cotidiana. Mientras que el PMS o SPM regular puede causar preocupaciones, es probable que una niña con el trastorno disfórico experimente sentimientos más cercanos a un episodio depresivo mayor. Es lo mismo, pero digamos que está aumentado. Te puedes sentir deprimida, ansiosa o enojada, ¿sí? Llorar por todo, sin un motivo, es como decimos, híjole, lloro hasta porque huele una mosca, ¿no? Y sí, lo experimentamos, algunas mujeres lo hemos experimentado, algunas no, algunas los han experimentado más fuerte, algunas más bajo, y algunas mujeres lo han experimentado al grado que les impide seguir con su vida normalmente. ¿Y cuando empieza esto? Cuando estamos en la pubertad y algo le pasó a mi pantalla, permítame tantito. Ok. Y vamos a ya vimos y no sé qué le pasa a mi pantalla, permítame tantito. Ok. Depresivo persistente o distimia. Algunas personas le llamamos a esta depresión crónica, ¿no? Se trata de una forma de depresión en la que alguien experimenta los mismos síntomas que el trastorno depresivo mayor, pero de forma más leve, pero más constante. En lugar de producirse en episodios de varias semanas, a veces los síntomas duran un año o más. El trastorno depresivo persistente, los síntomas pueden ser más o menos graves en diferentes momentos, pero no cesan por un periodo de más de 2 meses, debido a que los síntomas del trastorno depresivo persisten. Pueden durar años, puede parecer que el estado de ánimo decaído, la baja autoestima o la irritabilidad son solo una parte de la personalidad de un niño, adolescente o adulto, pero el tratamiento puede ser una gran diferencia. Si pensamos que es parte ya de nuestra personalidad, oh, no, esta siempre está triste, siempre está deprimida, ¿sí? Y aquí hablan de un año. Hay gente que lo padece, es básicamente crónico, pero a veces los síntomas no son tan severos que la persona sigue funcionando. Entonces, simplemente, como dice aquí, ya nomás se le encasilla que es parte de su personalidad. Trastorno de desregulación disruptiva del ánimo, ¿sí? Esas son las signas en español y en inglés es el DMDD, ¿sí? Es un diagnóstico relativamente nuevo que reciben los niños. Y aquí vamos a intercambiar. Hay cosas que pertenecen a los niños, hay cosas que pertenecen a todos, algunas que se diagnostican en la niñez, otras en la adolescencia y algunos que lo hacemos todos, niños, adultos y adolescentes. Relativamente nuevo que reciben los niños que frecuentemente reaccionan con rabietas explosivas a cosas que no parecen ser tanto problema. En los periodos entre las rabietas están irritables casi todo el tiempo, explotan con mucha facilidad y tienen una baja tolerancia a la frustración. Este diagnóstico reconoce que en el caso de los niños pequeños, la depresión puede parecerse más a la ira que a la tristeza. En algunos niños, cuando ya está padeciendo esto, es ese niño que nada lo conforma, pero que no se trata de disciplina, que no se trata de regularlo, no puede, no tiene la capacidad de la autorregulación y por eso siempre está haciendo sus berrinches.
y no entendemos por qué. Hemos tratado muchas técnicas, hemos tratado de hacer esto, hemos tratado consecuencias, hemos tratado de darle cariño, ser padres con amor, padres entendibles, pero aún así esta no autorregulación está ahí presente. Depresión melancólica, pérdida en actividades que tienes mucho placer y ya no te interesa nada, ¿sí? Eh, Despertarse temprano, empeoramiento del estado de ánimo por la mañana, cambios en el apetito, culpa y agitación. Es la persona que siempre va a estar triste y el ánimo es decaído. Depresión atípica, depresión en la que se puede experimentar un aumento del apetito, necesidad de dormir más, mayor sensibilidad al rechazo y sensación de pesadez en las extremidades. Y vamos a estar viendo cómo esto, cómo la depresión, cómo nuestras afecciones físicas afectan unas a otras. Y muchas veces escuchamos, es que todo está en la mente. Sí, efectivamente, les digo yo, sí está en la mente, porque mi cerebro es el que tiene el problema. Algo le pasa a mi cerebro, ¿sí? Y es como la gente entiende, sí, nuestro cerebro funciona y claro que le está pasando algo, sí, claro que está en la mente, pero es porque está algo allí que no está al 100 y por eso necesita tratamiento. Depresión enmascarada que se manifiesta a través de síntomas físicos o somáticos en lugar de síntomas emocionales, ¿sí? Muchas veces hemos escuchado el término psicosomático, ¿sí? Y esto se refiere a que sentimos todo, pero está nomás tapando una depresión detrás de esas enfermedades. Depresión y la relación con las enfermedades físicas. Bueno, la depresión, como cualquier enfermedad mental, puede manifestarse a través de síntomas psicosomáticos, es decir, síntomas físicos que son el resultado de la influencia de la mente en el cuerpo. Estos síntomas pueden variar en intensidad y pueden incluir dolor crónico, problemas gastrointestinales, fatiga, dolores de cabeza y síntomas cardiovasculares. La depresión puede causar o exacerbar estos síntomas y puede ser el primer indicador de que algo no está bien. Algunos de los síntomas psicosomáticos que podemos encontrar comunes con la depresión es el dolor crónico, dolores de cabeza, dolores de espalda, dolores musculares. Muchas de las personas que padecen fibromialgia, la mayoría, también ha padecido o padece algún nivel de depresión, ¿sí? Y cuando está bajo mucho estrés, se le detonan los episodios de tanto dolor en la fibromialgia, pero es por estrés. Problemas gastrointestinales. Vemos muchos niños ya, inclusive jóvenes, y por supuesto muchísimos adultos que están siempre enfermos del estómago sin una razón aparente, pero es por sus emociones. Sus emociones están centradas en su estómago y es donde sienten todas las emociones, que esto les puede causar náuseas, vómito, diarrea, estreñimiento, etcétera. El síndrome del colon irritable es meramente es emocional. Mucha gente es diagnosticada con este síndrome del colon irritable, el que se refiere a como a veces tienen diarrea, a veces están estreñidos, a veces está normal, pero eso es esa molestia, pero todo está relacionado a su nivel de estrés. Oímos también la colitis, la gastritis, y muchas veces la persona dice, es que yo ya como bien, dejé las gaseosas, no como chile, pero nada me ayuda. Sí, pero no has tratado tu situación emocional, tu depresión, por eso tus síntomas siguen ahí. La fatiga, cansancio extremo, dificultad para dormir, falta de energía. Otra de las cosas que se relacionan con la depresión es los problemas del sueño. Insomnio, pesadillas, dificultad para conciliar el sueño. eh, Empiezas a dormir, te despiertas a medianoche y ya no puedes volver a dormirte, solo puedes dormir 2, 3 horas. Luego en el día sientes mucho sueño, no puedes funcionar o estás irritable o te estás durmiendo y estás más propenso a tener accidentes. También síntomas relacionados a la depresión son los cardiovasculares.
taquicardia, palpitaciones, sensación de ahogo, ¿sí? Y esto lo relacionamos mucho cuando hablamos de depresión ansiosa, ¿sí? Esa ansiedad. Ah, aquí en Estados Unidos, en particular a mí me ha tocado mucho trabajando con clientes que hay veces que cuando apenas llegan me dicen, oh, es que yo tuve que ir al hospital porque estaba enferma del corazón. Y yo, ¿cómo del corazón? ¿Qué pasó? Sí, es que me dio una taquicardia bien fuerte. ¿Y qué le dijo el doctor? Ok, nada, estoy bien. Me hicieron un electrocardiograma, me sacaron sangre, y yo no sé qué qué es lo que tengo, pero yo creo que los doctores no sirven porque yo no tengo nada. ¿Sí? Entonces el doctor no sirve en ese momento porque no estamos todavía aceptando que es nuestra situación de ansiedad o nerviosa y en realidad era un ataque de pánico. Y yo creo que si ustedes han estado expuestos a un ataque de pánico o alguien con un ataque de pánico, las visitas al hospital y emergencias son muy frecuentes por un ataque de pánico, porque llegas a sentir hasta dolor en el pecho, dolor fuerte en el estómago, en la espalda, en todos lados. No puedes respirar, sientes ahogo y te empieza a dar un pánico terrible y sientes que te vas a morir. Y pues, ¿qué piensas? Me está dando un ataque al corazón, un paro cardíaco. Entonces, corren y es mejor ir, aunque no sepas qué es mejor ir que más vale prevenir, ¿no? Pero trabajando con algunos pacientes, nos damos cuenta que al trabajar con ellos en su nivel de depresión, ansiedad, autoestima, reducen sus visitas a la sala de emergencias. ¿Por qué? Porque empiezan a entender, empiezan a practicar herramientas de bienestar, de salud mental. Y el entender, acuérdense, saber es poder. Cuando yo entiendo qué es lo que me pasa, puedo trabajar en ello, puedo buscar ayuda para entender cómo gestionar. Otros síntomas, pérdida de apetito, cambios en el deseo sexual, piel seca, boca seca. La relación, la depresión afecta la salud mental y física de una persona. Cuando una persona está deprimida, su sistema nervioso puede verse alterado, lo que puede causar que el cuerpo reaccione de manera física. Sí, los neurotransmisores que controlan el estado de ánimo también pueden estar desequilibrados, lo que puede causar síntomas físicos adicionales. Y sí, por lo general, en una persona con depresión encontramos mucho dolor de cabeza, mucho dolor dice la gente, dolor de huesos, del cuello, de la espalda, las piernas. Y todo esto se agrava cuando nos da miedo, ¿sí? El miedo, ¿sí? La ansiedad. Esto hace que nos pongamos más tensos, entonces sentimos más dolor muscular. Aparte, cuando estamos en una depresión, no comemos bien, no tomamos suficiente agua, no nos oxigenamos bien, entonces todo eso afecta a nuestro sistema. También afecta condiciones como la artritis, asma, enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y obesidad. ¿Sí? No sé si algunos de ustedes han leído a Louise Hay. Ella ya murió, pero Louise Hay es uno de mis autores favoritos. Louise Hay escribió los libros Tú puedes sanar tu vida, donde ella habla mucho de cómo los patrones que tenemos desde pequeños, los patrones eh, que fueron desarrollados a raíz de cómo fuimos, cómo crecimos, cómo fue el embarazo de nuestros padres, cómo fuimos desarrollando, los traumas que hemos sufrido, cómo nos afectan en los patrones de pensamiento y cómo esos patrones de pensamiento desencadenan las enfermedades. En su libro Tú puedes sanar tu vida de Louise Hay, ella te va explicando. Y si ustedes trabajan en el libro de trabajo de Tú puedes sanar tu vida, es muy interesante. Yo lo he hecho personalmente, porque muchas veces si tú no lo haces, no lo puedes enseñar. Entonces, parte del crecimiento personal y para poder transmitir el crecimiento a otros, es uno también. Es muy interesante porque te ayuda a escarbarle, para escarbarle y no precisamente con dolor, pero de repente va a tocar ciertas zonas sensibles dentro de ti y te va a causar recuerdos. Pero la manera en que ella aborda todo esto es, al final, nosotros tenemos derecho a sentirnos mejor.
Nosotros tenemos derecho a una vida plena. Nosotros tenemos derecho a una vida financiera plena y cómo esos patrones se interfieren en nuestro desarrollo personal, cómo esos patrones afectan nuestra salud física. Al final del libro ella tiene un glosario muy interesante, porque en el glosario ella tiene toda una lista de enfermedades y cómo el patrón negativo, qué patrón negativo tienes tú, qué patrón positivo te puedes tú formar haciendo la neurolingüística o afirmaciones positivas para lograr cambiar ese patrón negativo que tienes. Un ejemplo de lo que ella pone, por ejemplo, es las alergias, ¿sí? ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué eres alérgico? ¿Sí? Y es interesante, ¿a qué le tengo miedo? ¿A qué soy alérgico? ¿O a quién soy alérgico? ¿No? Más que todo. Entonces, el nuevo patrón que ella da es un ejemplo. Estoy sano, mi universo me acepta y yo acepto a mi universo y acepto a todos los que están a mi alrededor. Y las repeticiones como afirmación positiva ayudan un poquito o muchito a tu consciente y subconsciente a entender cómo eso puede cambiar tus patrones antiguos. Es muy interesante, si les gusta leer, les recomiendo este libro porque pueden cambiar muchas cosas. Yo en lo personal lo he experimentado en algunas condiciones que fueron diagnosticadas y yo me negué a aceptarlas plenamente como algo definitivo o algo que iba a definir mi vida. Y entonces fui a consultar ese y lo he hecho, lo he practicado mucho y yo creo que sí ayuda. Una, porque pues cuando tú crees en algo siempre te va a ayudar. Y segundo, como es un patrón nuevo, siempre es una afirmación positiva. Entonces, una afirmación positiva va a cambiar tu pensamiento negativo a positivo. Entonces, entre menos pensamientos negativos tienes, mejor salud física tienes, mejor salud mental tienes. Entonces, todo es como un círculo, pero en este caso no es vicioso, es un círculo de sanación donde una cosa te lleva a otra. Em, el cáncer en algunas de lo que habla Luis Hay es muchas veces el cáncer es como un rencor, como odio, y se ha definido como odios ahí acumulados, tristezas acumuladas muy fuertes. El diabetes también es relacionado a las enfermedades. ¿Cuántas veces no oímos que alguien que está deprimido tiene altos niveles de azúcar? ¿Y cómo es esto? Ahí sí es el círculo vicioso. A lo mejor sí mis niveles de azúcar no están muy bien, por herencia, por lo que tú quieras, porque no como bien, porque lo que sea. Pero entonces yo entro en un episodio de depresión o depresión. Entonces, una, las emociones regulan mucho nuestros niveles de azúcar, pero aparte, nuestro estado de ánimo, la depresión, pierdo el ánimo por el autocuidado. Esa es una cosa, los primeros síntomas que padecen las personas con depresión es olvidan el autocuidado. Y un parte del autocuidado es comer bien, tomar agua y tomar sus medicamentos. Mucha gente por eso está muy relacionada. Obesidad. Cuando estamos deprimidos y cuando la depresión también se relaciona mucho a nuestro nivel de autoestima y episodios ansiosos o depresión ansiosa o ansiedad, podemos empezar a comer mucho, ¿sí? Comer mucho, no cuidarnos, no tomar agua, no hacer ejercicio. Entonces puede causar obesidad. Y aquí sí son esos círculos viciosos. La principal señal de depresión es un cambio en el estado de ánimo. Un niño o adulto deprimido se puede sentir triste o irritable la mayor parte del tiempo. Se enoja rápidamente por cosas muy pequeñas y perder el interés por las que normalmente disfrutaba. Muchas veces nosotros tenemos el falso concepto de que si estás deprimido vas a estar triste y llorando 24/7 y vas a estar tirado en una cama. La depresión también se puede manifestar en una obsesión por trabajar y huir del problema. Nos refugiamos en el alcohol también
Inclusive, estando deprimidos, nos refugiamos en las fiestas y en el baile, y no como algo terapéutico, sino como algo que queremos enmascarar, ¿sí? Algo en lo que nos queremos esconder. Algunos otros síntomas que vamos a encontrar en personas deprimidos es sentirse desesperanzado o desesperados. Están desesperados y sobre todo no tienen esperanza. Falta de energía o estar cansado todo el tiempo. Problemas de concentración. Es muy difícil cuando tienes tu cabeza en todos lados y cuando no te sientes bien, al 100 diríamos, no te puedes concentrar y cuando estás demasiado triste también. Y con la depresión tenemos pensamientos muy invasivos, al igual que con la ansiedad, y eso no nos permite concentrarnos. Faltar al trabajo o estar muy distraído, más propenso a caídas y accidentes, por lo mismo distraídos, cansados, no dormimos bien. Comer poco o demasiado es el extremo. Aumento o bajo de peso repentino sin tener el propósito de hacerlo. Problemas para dormir, pensar en el suicidio o intentar el suicidio. Y aquí me gusta mencionar, la persona deprimida entra en una espiral. Es una espiral. Imagínense una espiral o un túnel o un pozo de agua, ¿sí? La persona cae a ese pozo, pero en el fondo del pozo no puede ver nada, ¿sí? Pero está tan profundo el pozo que no alcanza a ver la luz que hay allá a lo lejos. Entra en una espiral y el espiral se va reduciendo. Entonces la luz que ve la persona es cada vez menor. Entra en una especie de capullo, pero no ve cuándo se pueda convertir en mariposa. Ese sentido de oscuridad, ese sentido de desesperanza es tan grande que es lo que puede llevar a alguien al suicidio porque no tienes esperanza, no le ves salida a tus problemas, a tu tristeza, perdiste completamente la fe en la vida y quieres dejar de sufrir. Tu dolor emocional y físico es tan fuerte, pero tan fuerte que lo que quieres es terminar con él. La gente que se suicida no es que no quiere vivir, la gente que se suicida es porque quiere dejar de sufrir. Por eso, quitar el estigma sobre el suicidio o el intento de suicidio es muy importante, porque es importante que las personas no se sientan juzgadas, lo mismo con una persona que tiene depresión, porque la soledad, porque si alguien se siente juzgado, tiende a estar más en soledad y la soledad no nos ayuda a recuperarse. Recuerden, nadie se recupera en soledad y eso nos ayuda a estar más en esa espiral, en esa oscuridad. Entonces, el acompañamiento es importante. Pero ¿cómo se trata la depresión? Bueno, vamos a hablar un poquito más de los síntomas, ¿sí? Hablamos que algunos de los síntomas no nomás es tristeza, la gente puede estar enojada, irritable, ¿sí? Desasosegada, se sienten vacíos, ¿sí? Pérdida de interés, no quiero trabajar, no quiero tener relaciones sexuales con mi esposo, mi esposa, mi novio, mi marinovio, lo que sea, pierdes el interés total, beber en exceso, contemplar el uso de drogas o usar las drogas como un refugio, interés sexual, disminución del deseo eh, y también la falta de funcionamiento sexual. Incapacidad para concentrarse, ¿sí? Y definitivamente el sueño se ve alterado en la mayoría de los casos diagnosticados con depresión. Y en los niños ves mucho comportamiento de enojo y de rebeldía. En los jóvenes también mucho aislamiento. El aislamiento es importante porque, como les dije, no siempre se está llorando cuando tienes depresión, no siempre vas a estar tirado en una cama. Pero el aislamiento es muy común en la mayoría de la gente. También, pues, como dijimos, la fatiga muy fuerte, ¿sí? Los niños pueden experimentar irritabilidad, ira, cambios de humor, sentimientos de incompetencia, ¿sí? El niño puede sentir que no sirve para nada. También los adultos, pero el niño es muy común que diga que no es como sus compañeritos de escuela, se sienta muy mal. Evita estar con sus hermanos, evita estar con sus familiares,
habilidades cognitivas, el niño no se puede concentrar, su rendimiento escolar baja mucho y cambian sus calificaciones, definitivamente le afecta el sueño y también no tiene energía y muchos niños empiezan con muchos problemas digestivos cuando tienen depresión. Y eso a veces no lo tomamos en consideración. A veces cuando hemos platicado con gente, nos comparte, es que yo desde que era niño, yo creo que estaba enfermo o enferma o padecía algo porque siempre me dolía el estómago, aunque yo no comiera en exceso. ¿Y cómo se trata? ¿Qué causa la depresión? Eso lo vamos a ver, pero ¿cómo se trata la depresión? ¿Sí? Las maneras más comunes de tratar la depresión clínica son suministrando medicamentos, psicoterapia o una combinación de ambos. La elección del tratamiento depende de la severidad de los síntomas, los antecedentes de la enfermedad, la preferencia de la persona. ¿Sí? Y eso varía mucho. Y aquí es donde también tenemos que seguir rompiendo estigmas. Muchas de las depresiones mayores o clínicas requieren medicamento. Es importante entender que el medicamento puede ser temporal o a largo plazo, pero eso no te hace mejor ni peor persona. Y mucha gente no acepta el medicamento aunque lo necesite por miedo al estigma, por medio a que los tachen. La depresión es muy tratable, si se trata, ¿sí? De cada 10 personas con depresión, más de 8 se sentirán mejor con ayuda profesional. Muchos hispanos o latinos no buscamos ayuda para tratar la depresión. Creemos erróneamente que si lo hacemos podemos ser calificados como débiles, sin carácter, locos. El medicamento, terapia de luz, ejercicio, evitar el alcohol y las drogas, ¿sí? Todo esto empeora. Si una persona que está experimentando depresión y se pone a tomar, no es buena idea, ¿sí? Todos los síntomas se van a alterar. ¿Cómo puedo ayudar a un ser querido? Bueno, primero demuéstrele a su ser querido que le interesa su salud. Algunas personas que sufren de depresión no tienen la voluntad ni la energía para buscar ayuda y someterse a un tratamiento. Entonces, nuestro apoyo es muy importante. Otras no ven sus síntomas de forma clara. No, es que de repente me siento bien enojada y luego otros días tengo cansada, todos los días tengo un dolorazo, el cuello, no, hombre, sí, tengo un dolor de cabeza todo el día, tengo migraña, me duelen mucho los brazos, las piernas, los huesos, y pues ya me sacaron sangre y yo no tengo nada. Todo está en mi mente, pues sí, sí está en la mente, pero la persona no lo tiene muy claro y ni el médico también, ¿sí? Entonces, por eso es importante ayudarles o sugerirles de forma amable y respetuosa, ¿sí? No cree que pudiera hacer algo más, ayudarle a hacer una cita, buscarle, recomendarle lugares buenos y acompañarlos, inclusive. A veces no tienes que decir nada, como lo he mencionado, solo escuchar, solo acompañar. Los miembros de la familia o amigos de confianza pueden participar en el tratamiento. Por eso, pregunte cómo puede ayudar a la persona deprimida a fin de evitar una recaída. Es importante también nosotros preguntarle a la persona, ¿sabes qué? Tu amigo te dice, tu familiar, tu esposa, tu hijo. El doctor me dice que tengo depresión y que mi depresión es bipolar. Ah, ok, y te explicó de dónde viene, qué viene, pero no sin juicio, nomás como con curiosidad. No, pues no me explicó mucho. Usted infórmese, pero busque lugares donde va a encontrar información fidedigna, como NAMI, por sus siglas en inglés, NAMA, tiene mucha información en español y en inglés, y usted puede informarse sobre SAMHSA también, sobre enfermedades de salud mental. Busque sitios de web donde la información es fidedigna, porque en el Google encontramos todo, pero no siempre son sitios acreditables. Entonces, ¿cómo ayudar a nuestro ser querido? Ok, vamos a hablar un poquito de las causas, porque esa es la mayor curiosidad que todos tenemos. Siempre nos gusta saber por qué. ¿Por qué me pasó esto? Bueno, los antecedentes familiares corren un mayor riesgo de desarrollar
¿sí? Por ejemplo, es genético, ¿sí? Si tienes antecedentes de depresión familiar u otros trastornos de ánimo. Muchas veces nosotros hacemos un mapa de salud mental cuando la persona está en una situación crónica, porque queremos entender de dónde viene. Entonces es bien interesante, inclusive hacerlo sin que tengas un padecimiento, entender cómo están las enfermedades de salud mental en mi familia, ¿sí? Entender todo eso y el potencial. El trauma de la primera infancia. Algunos eventos afectan la forma en que tu cuerpo reacciona al miedo y las situaciones estresantes. Por eso el trauma, los niños expuestos a la negligencia, violencia doméstica y abuso sexual tienden más a desarrollar una depresión y que la manifestación de la depresión sea en la adolescencia y en la adultez o cuando hay un cambio grande en su vida. Algunos no lo sienten. Ejemplos de mujeres es, no lo siente, no lo siente. Ella padeció abuso, vivió violencia doméstica, una negligencia extrema, eh, y llega, pasa la adolescencia y se siente salvo, a ser adulto, todavía se siente que ya la libró y tiene un hijo. ¿Sí? Entonces, puede llegarle una depresión postparto, que es como una reacción, le detonó eso que ella ya tenía guardado, porque su trauma no fue tratado, no fue sanado. Eh, Muchas de las mujeres y hombres que sufrieron traumas desde pequeños eh, son más propensos a padecer depresiones. Estructura cerebral. Hay un mayor riesgo de depresión si el lóbulo frontal del cerebro es menos activo. Sin embargo, los científicos no saben si esto sucede antes o después de la aparición de la depresión. Eso todavía no lo acaban de definir bien, 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 bien. Afecciones médicas. Ciertas afecciones pueden ponerte en mayor riesgo, como alguna enfermedad crónica, insomnio, dolor crónico, trastornos por déficit de atención, y empiezo de ansiedad y empiezo a no poder dormir bien, pero no le pongo asunto. No hago mucho y resulta que ya convirtió crónico y estamos hablando del tercer año, inclusive 2 años, que son los que ayudan a que nos sintamos mejor y ayudan en la depresión. Entonces, no duermes, ¿qué crees? Vas a tener síntomas fuertes que te pueden desarrollar, pueden desencadenar la depresión. También personas que sufrieron un accidente, por ejemplo, de automóvil, trabajo, duraron mucho tiempo en el hospital, sufrieron muchas cirugías y con eso mucho dolor, mucho tratamiento, están también propensas a padecer depresión. El uso de drogas, ¿sí? Un historial de abuso de drogas o alcohol puede aumentar tu riesgo significativamente, porque si tú ya tenías esa predisposición a la depresión, va a aumentar eso mucho más. Y también tu estado de ánimo va a bajar mucho, va a aumentar tu nivel de ansiedad y junto con eso, tu tristeza, porque usas drogas, el círculo vicioso, usa droga, luego viene la cruda moral, que le llamamos, ¿sí? Te sientes mal, eso hace que baje tu autoestima, tengas rechazo de tus familiares o amigos, eso te hace que estés más aislado, tú mismo te aíslas para usar la droga. Entonces, eso no te ayuda. Eso va a incrementar los riesgos de la depresión y que la depresión se convierta en una depresión mayor. Como vimos, los traumas y... Ay, yo no sé qué pasa. Ok, pero vamos a hablar un poquito de nuestras herramientas de recuperación. Hablamos un poquito sobre el tratamiento. Y aquí yo quiero que me ayuden, porque yo creo que es importante que colaboremos y para que no nos aburramos.
Hablamos de los tipos de depresión, cómo se manifiesta, cómo pueden afectar nuestro cuerpo. Pero existen maneras, de tratar la depresión. Entre esas está los medicamentos, los antidepresivos, medicamentos para la ansiedad, antipsicóticos. Pero luego están estas herramientas de bienestar, que para mí es lo más favorito de RAP, de recuperación del bienestar, es descubrir tus herramientas de bienestar. Y son esas cosas, actividades, personas, lugares que nos hacen sentir bien, pero a veces se nos olvida qué tan importantes son. Entonces, reaprender a identificarlos para mí fue muy importante cuando yo conocí rap. ¿Por qué? Porque acuérdate cuando estabas bien o los tiempos cuando te has sentido mejor. Y ahí es donde vamos a cooperar todos y lo podemos escribir en el chat, ¿sí? ¿Cuáles crees que han sido con tres herramientas de bienestar que te han ayudado a salir de un problema, a estar bien mentalmente, si tuviste una depresión o episodios depresivos o una caída en tu vida, que te ayudaron a sentirte bien? Para identificarlos, ¿cómo los puedo identificar? Voy a recordar los tiempos en mi vida cuando todo estaba bien. Puede ser cuando era niño, a veces no queremos recordar la niñez. Bueno, voy a recordar cuáles fueron las mejores épocas de mi vida. Para mí, mi favorita fue en la secundaria. Puedo decirse que fui tan feliz porque bailé tanto, disfruté, hice tanto, era un buen estudiante, era muy feliz porque convivía mucho con mis amigos y mi vida era muy sana. Mm. ¿Y qué era lo que le daba ese matiz? Bueno, me dejaban ir a los bailes, bailaba, entonces hacía ejercicio, disfrutaba de la música, estaba en la clase de arte, podía manifestar lo que sentía, desarrollar mis habilidades. Tenía muchas amigas y amigos, convivíamos mucho, pero eran amistades que hasta la fecha las conservamos. Entonces, ah, ahí hay un hint, ¿no? ¿Qué cosas me pueden ayudar, ¿no? Entonces, entre las que más comunes que hemos descubierto y que Mary Ellen Copeland no descubrió, sino que compartió. Ella empezó a hacer una investigación de las personas cuando se recuperan. Empezó a mandar cartas a diestra y siniestra a muchas partes del mundo y a mucha gente que se recuperaron. Y les preguntaba qué cosas hicieron que les ayudó a recuperarse. Entonces ella se sentó y analizó todas estas cartas y puso los denominadores comunes de lo que la gente hacía para recuperar el bienestar. Entre algunos está el comer por lo menos 3 veces al día, alimentos saludables, tomar bastante agua, dormir por lo menos 6 a 8 horas diarias, hacer algo que disfrutas y te entretiene y te hace sentir bien, pero que es sano, porque algunas herramientas no son sanas, ¿sí? Porque lo van a poner ahí que tomar palomas o una michelada o algo, no. Es sano, que no nos va a afectar. Realizar ejercicios de relajación, escribir un diario, hablar con un amigo, familiares, tomar tus medicamentos, tomar tus vitaminas u otros suplementos alimenticios. Estos son ejemplos, pero como estos hay muchos. Y eso es ahí donde quiero que ustedes me compartan tres herramientas de bienestar que ustedes han visto en algunas personas o en ustedes mismos y que saben y sienten que son herramientas de bienestar. ¿Y por qué quiero que lo escriban en el chat? Porque sus compañeros lo pueden ver, porque esto es muy poderoso en la recuperación del bienestar, porque a veces estamos tan abrumados y tan abotonados de nuestra cabeza, sentimos que si hubiera neblina en nuestra cabeza y no podemos pensar en aquellas cosas que nos ayudaron, que nos hicieron felices. Pero cuando empezamos a escuchar a nuestro compañero, ah, caray, pues ella dice que empezó a tomar mucha agua y ella sintió una mejoría porque ya no sentía tanto dolor cuando tomaba agua y su piel ya no estaba muy seca y entonces se sentía con más energía porque ya no estaba deshidratada. Ah,
Yo me tomo un vaso de agua al día, ¿verdad? O sea, empiezas a entender esa dinámica. Entonces, me gustaría que compartieran, les voy a dar como un minuto para que escriban sus tres herramientas y luego, Abel, si nos ayudas a compartir las herramientas. Yo voy a compartir mi herramienta mientras ustedes escriben sus tres. Una herramienta para mí es dibujar mandalas. Cuando yo veía videos de que la gente hacía mandalas, porque yo creo que en mi otra vida yo era de por aquella época de la India, del Medio Oriente, porque toda esa cultura me encanta. Y yo digo que en la otra vida era de por ello. Pero las mandalas me llamaban la atención de manera increíble. Entonces yo empecé a ver cómo hacían ellos esos patrones de dibujo y empecé a imitar los patrones de dibujo. Pero lo que yo encontré es que me creaba una relajación increíble y un nivel de concentración también increíble. Wow, yo seguía haciéndolo, seguía haciéndolo. Encontré cada vez más pasión en hacerlo y, y, y lo apliqué a mis grupos de apoyo que daba a jovencitas que habían sido abusadas sexualmente y teníamos grupos de apoyo y aprendíamos a hacer las mandalas, a dibujar, a pintar. Y ellas experimentaban lo mismo. Investigando más sobre las mandalas, descubres que es algo cultural y que las mandalas existen en todos lados y existen desde millones y millones, millones de años. Pero también cuando me encantó la definición de Carl Jung, porque él dice que al dibujar una mandala es entrar a tu ser, íntimamente a tu ser, es entrar como en un estado de meditación óptimo. Y yo creo que sí, porque el nivel de relajación, pero no de que voy a dormir, sino paz, paz mental, inclusive corporal, es muy grande para mí. Por eso, para mí, es una herramienta de bienestar. No tiene que ser la herramienta de todos. ¿Cuál es otra herramienta de bienestar? Definitivamente el sueño, ¿sí? El sueño es muy importante para mí. Si no duermo, al otro día me siento cruda y no me siento muy feliz, ¿sí? La caminata, el dibujar, el escribir también son unas herramientas. Y algo que encontré que me ayudó mucho, la gratitud, ¿sí? La gratitud como herramienta de bienestar. Agradecer al final del día por tres cosas que pasaron buenas en ese día. Hay días que son lunes, ¿verdad? Y que dicen, hijo, no más falta que me orine el perro, ¿no? Llegamos, qué día tan difícil. Pero si nos ponemos a analizar en el estar rumiando ese día tan feo, encontramos tres cosas positivas del día, nos cambia un poquito la actitud de lo pesado que fue el día. No le quita que fue pesado, no le quita los problemas, pero nos ayuda a desenfocarnos en lo negativo. Ok, ahora sí, vamos a compartir. Yo ya compartí mis tres, ahora les toca a ustedes. Bien, ya tenemos aquí algunas respuestas, pero para que los demás se animen, también voy a hablar de las mías. Ok, adelante. Bien, la primera es hablar con amigos y familiares. La segunda es escuchar música. La tercera es caminar y tengo una cuarta que es ir a misa. Ujú. Esas son las mías, pero aquí también tenemos otras que ya nos compartieron aquí. Por ejemplo, Aleida Martínez nos dice que la primera es hacer ejercicio y caminar, la segunda es orar y meditar y la tercera, trabajar y ser creativa. Dice que eso le ha ayudado mucho a ella. Gracias. Bien, gracias. Teresa nos dice que con sus padres en su país y la gran fe en Dios. Bien, Camila Vera nos dice que ella usa la reconexión mental y el agradecimiento como herramienta también. Bien, aquí también nos dicen que a él le ayuda mucho bailar y trabajar. Ah, sí. Ujú. También nos dicen que ser voluntario en una iglesia, escuchar música y salir con sus amigas. Mm, Rocío nos dice que tener contacto con la naturaleza, caminar en el bosque, nadar, poner música alegre y cantar. sí. La señora Eva nos dice que
escuchar música, leer y cortar el césped cortar el césped. Ujú. Sí, Cristina Cruz nos dice que comer sano y orar. Ujú. Toquet sin Olazo nos dice que escuchar música, hablar con su familia y amigos y leer un libro. Andrés Rodríguez nos dice que hacer ciclismo, platicar con amigos y familia y, a ver, un momento, y dormir sus 7 horas, así como escuchar música. Teresa nos dice que escuchar alabanzas le da fortaleza. Ah, aquí nos dicen que ser voluntarios también en las asociaciones les ayuda a las personas y ayudar a las personas que necesiten algo, ir a misa, eh, escuchar música, eso es lo que les gusta. Mm, Nancy nos dice que escuchar música, ir a misa y hacer ejercicio. Kevin Morales nos dice que tomar bastante agua, dormir suficiente y escuchar música. También aquí Pedro nos dice que escuchar música, trabajar en algo que le llame la atención, cualquier actividad, dice, y escuchar música también. Bueno, son las que nos compartieron aquí, señora Susana. Gracias. Si alguien más se anima, pueden seguir compartiendo. Se fijan qué interesante y a veces escuchamos cosas que no se nos habían olvidado, podían usarse como herramientas y es ahí donde podemos como implementarlas, integrarlos, ¿sí? Por ejemplo, muchos hablamos de la música. A veces nos entretenemos tanto en el caos y en la ocupadez de la vida que olvidamos la música, olvidamos cantar, disfrutar, ¿no? eh, es muy importante para muchos de nosotros la espiritualidad y decimos espiritualidad en cualquier nivel de espiritualidad. Puede ser religioso, puede ser meditación. ¿Por qué? Porque la espiritualidad es algo que se vive a nivel muy personal y es nuestra conexión con nuestro poder ahí arriba, ¿sí? Y puede ser Dios o nomás tu poder general, el universo, el poder que tú consideres. Algo muy importante que alguien dijo era el apoyo, hablar con tus amigos, tus hermanos, tus familiares. El apoyo es una herramienta muy grande de recuperación de la depresión, del bienestar, el autocuidado, el abogar por nosotros mismos. Y dentro de las personas que padecen depresión vemos mucho la baja autoestima. Entonces, trabajar en la autoestima, buscar ayuda, herramientas de cómo puedo mejorar mi autoestima. Y definitivamente, como alguien lo mencionó y me dio mucho gusto escucharlo, ejercicios de gratitud, porque vivir en gratitud nos va a alejar de mucho. Es difícil, dices, pero con gratitud de todo. Sí, sí se puede, porque damos gracias por las cosas menores y si te acostumbras a dar gracias. Y claro que lo tienes que practicar para que lo puedas desarrollar. El estar agradecido en que por poco y choco, en vez de ponerme histérico porque iba a chocarme a alguien, me entro en gratitud. El estar histérico, tratar de alcanzar a aquel para decirle una mala palabra o tratarlo de chocar no me va a ayudar a nada, ¿verdad? Pero si en cambio yo digo, ay, gracias a Dios, sí, yo creo en Dios, gracias universo, oh, gracias, no choqué, ¿sí? Gracias a mis reflejos porque me ayudaron a frenar a tiempo, gracias a mis reflejos que me ayudaron a frenar, ¿sí? Entonces ya cambiaste. Porque yo puedo alcanzar y decirle muchas más palabras al otro, pero no va a cambiar nada. Al contrario, va a empeorar la situación, ¿sí? Y mi estado de ánimo definitivamente no va a crecer. Pero es importante la gratitud en general. ¿Alguien más comentó? Si no, voy a pasar al que sí. Sí, 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 comentó Laura Ramírez nos dice que llevar a sus niños a andar en bici, al parque, escuchar alabanzas y meditar. También aquí nos hacen un comentario, dice Rocío, a propósito de la gratitud, en mi familia tratamos de cada noche compartir las 4 AS del día. Decimos por qué estamos alegres, agradecidos, qué aprendimos y en qué avanzamos.
Ah, me gusta mucho. Qué lindo, Sí. sí, la verdad, sí. Eh, y si se fijan, es algo nuevo, ¿sí? Es algo nuevo para algunos de nosotros y para otros no, pero así nos robamos de los otros, pero en el buen sentido de la palabra. Por eso aprender y por eso estos talleres nos enseñan que comparte el otro. Por eso a veces queremos que interactúen, porque sabemos que crecemos más cuando compartimos. Preguntas y comentarios. Bien, llegamos a esta sección de preguntas y comentarios. Los que gusten hacer una pregunta pueden levantar la manita de Zoom, así como lo voy a hacer yo, para que puedan ver. Y, o si lo desean, pueden escribir en el buzón de mensajes su pregunta y con gusto yo le puedo dar lectura sin ningún problema. Si levantan la manita de Zoom, les vamos a dar la palabra, les vamos a dar el uso del micrófono para que puedan hacer su pregunta. Si no, pueden Sí, escribirlo. Como les mencionaba, ya tenemos unas preguntas en el buzón de mensajes, las voy a leer, señora Susana. adelante. Sí, muchas gracias. La primera, que se quedó aquí un poquito arriba, me dice, mm, dice, soy el señor Ricardo. ¿Por qué cuando recuerdo a mis padres lloro? ¿Será por depresión melancólica? ¿Recuerda a sus padres muertos o sus padres que estaban en otro país? ¿O a qué se refiere con recuerda a sus padres? ¿Y cómo lo recuerda también? ¿Sí? Como les dije, aquí nos puede ayudar a una autorreflexión, pero no nos lleva a dar diagnóstico. Si usted sospecha o cree que puede estar padeciendo una depresión, ya sea leve, ligera o melancólica, lo mejor es buscar un recurso en su comunidad, ir a un doctor para que le hagan una evaluación. A veces sufrimos de melancolía o anhelo, ¿sí? El anhelo a veces, muchas veces nos roba la felicidad y visto en anhelo de esta manera, ¿sí? Anhelamos cosas y luchamos por ellas, pero cuando padecemos un anhelo crónico, no nos deja ser felices. ¿Por qué? Bueno, yo anhelo tener un carro, ¿sí? Anhelo tener un carro. Entonces trabajo, me esfuerzo, ahorro y tengo un carro. Y ya tengo el carro y funciona bien. Y es el carro que yo anhelaba, ¿verdad? Ay, no, pero ahora yo anhelo tener el carro que tiene el vecino, ¿sí? Ya dejo de disfrutar, ¿sí? Es lo mismo que pasa en las parejas. Muchas veces anhelamos, ¿sí? Vivimos o en el pasado o queremos algo que no tenemos y no podemos disfrutar el presente. Anhelo la mujer de mi compañero, anhelo a aquella mujer o aquel hombre, o si aquel es mejor esposo que el mío, ¿sí? Dejo de poder admirar a mi pareja, dejo de tener esa capacidad de valorar y tener gratitud con lo que tengo. Entonces, a veces estos ejercicios de gratitud y de honrar, podemos honrar a nuestros padres y podemos sentir un poquito de melancolía, pero hay que medir el extremo de la melancolía que sentimos. Mi padre murió hace 22 años y siempre lo recuerdo. Y no hay ocasión en que nosotros estemos juntos como hermanos y mi padre no salga a la conversación, pero siento que lo hacemos y no, no como tristeza, sino como esa herencia que él dejó, ese legado de amor y buen ejemplo que nos dio y sobre todo de amor que nos dejó y siempre lo usamos como ejemplo. Y ha tenido un impacto tan fuerte que sus nietos realmente muy poco lo conocieron solo tres nietas. El resto, había dos pequeños, pero no lo recuerdan, y mi hijo dice, yo no sé si me acuerdo de mi papá o es porque ustedes no dejan que se pierda esa memoria y yo siento que conozco a mi papá, ¿sí? Entonces, es de honrar su vida y honrar lo que él fue. Y para mí ha sido muy importante desde que él se fue, porque fue una pérdida grandísima, empezar a honrar lo que él era, empezar a agradecer lo que él me enseñó, a empezar a agradecer lo que él enseñó a otros y agradecer del legado que él me dejó a mí y a los demás. ¿Y cómo puedo yo?
agradecerle al mundo por eso y cómo puedo proyectar lo de él. También me ayudó en mi duelo de mi padre, con la pérdida de mi padre, el proyectar lo que él hacía. Muchas veces, cuando tengo un logro, inclusive un reconocimiento, mentalmente se lo dedico a él, porque sé que mi amor por el servicio y mi amor por ayudar a mi comunidad, él me la heredó. Y él me enseñó muchas cosas de la sencillez que no las puedo encontrar en otra persona, pero no me da esa tristeza. No siento esa depresión porque me dediqué a honrar su vida, o sea, a valorar lo que él nos enseñó y lo que nos dejó. No sé si eso le puede servir, es una recomendación de práctica, pero si sus síntomas que mencionamos son muy frecuentes, más de 2 semanas, no pierde nada con platicarle a su doctor y que le hagan una evaluación. Acuérdense que hay diferentes maneras de tratar la depresión, ¿sí? Una es el medicamento si es necesario, medicamento para la ansiedad, y también la psicoterapia, o terapia o consejería también, dependiendo. La terapia de la luz es muy importante, ¿sí? El ejercicio y aprender a decir no y cuidarnos son muy importantes, son parte de la depresión. Algunas personas practican tratamientos naturales, algunas personas solo requieren de vitaminas porque algunas veces nuestros niveles de vitamina D o B están muy bajos y eso nos producen síntomas depresivos. Entonces hay que descartar todas las posibilidades. Inclusive vemos gente sin ánimo que quiere dormir todo el tiempo y que tiene flojera. Si es mujer, ¿a qué le suena eso? Muchas veces puede ser anemia, ¿sí? Puede ser anemia, hay que descartarlo. Por eso nuestros chequeos anuales, ir al doctor cuando nos sentimos mal, si no tienes un seguro, busca recursos en la comunidad, pregúntanos sobre recursos en tu comunidad para que estés al día con tus revisiones. Es muy importante. Espero haber contestado su pregunta y gracias por esta pregunta. Muchas gracias. Aquí Eli nos dice, yo hay veces que quiero llorar, pero no puedo y me duele todo el cuerpo. Y ese es un ejemplo bien claro, ¿verdad? De la problemas psicosomáticos. Si somatizamos, ¿qué quiere decir somatizar? Esas emociones se van a tu cuerpo, ¿sí? Entonces, si no, si batallas para llorar, pues ni modo, no lloras, pero entonces busca otra manera de sacar eso, ¿sí? Puede ser por medio del arte, del baile, de caminar, de nadar, de tomar mucha agua, de gritar. Hay gente que grita, ¿sí? Hay gente que por eso canta, muy recio, ¿sí? Eh, eh, un ejemplo de, a veces tengo días muy estresantes que hacemos muchísimo y estoy muy cansada y voy manejando, todavía tengo que manejar, pero no me cansa tanto la manejada porque en la manejada está mi recuperación. Ah, pero en la música está recio. En ese ratito, esa media hora, la música va a estar recio y yo voy a cantar y a lo mejor voy a tocar Intocable porque son las canciones que me sé o el Buki o lo que yo me sé y a darle a la cantada. ¿Y qué creen? Cuando llego a mi casa, yo ya bajé, ¿sí? Porque saqué. Entonces busca algo, una herramienta de bienestar, ¿sí? O busca ayuda, pero también con tus herramientas de bienestar y no faltes a los talleres porque vamos a hacer también, en algunos talleres vamos a hacer ejercicios de relajación. Gracias por esta pregunta. No sé si era pregunta o comentario. Muchas gracias. Aquí José Aceves nos dice, ¿qué tipo de depresión se puede dar en la pareja cuando hay un inminente divorcio y no se acepta responsabilidad sobre ello? Cuando fue quien así lo solicitó. Y la depresión que se pudiera dar en los hijos. A ver, a ver, no, voy a tratar de repetirla a ver si la entendí bien. Ok. ¿Qué tipo de presión pueden desarrollar cualquiera de los dos cónyuges? ¿Sí? Independientemente quién inició el proceso de divorcio y si también los hijos pueden dar o desarrollar depresión a raíz del trauma de un divorcio. ¿Sí? Bueno, así lo entendí yo. Si no entendí, ahí corríjanos. Una,
Es que independientemente, es que yo puedo pedir el divorcio, ¿sí? Y puedo pedir el divorcio, pero ¿por qué estoy pidiendo el divorcio, sí? ¿Por qué? Porque estoy cansada de la infidelidad, del abuso, porque ya no quiero esta relación, porque inicié una nueva relación, porque me doy cuenta que no funcionamos como pareja y honestamente creo que seremos más felices separados y nuestros hijos también. Ahora, puedo pedir el divorcio, pero luego es un trauma, es una pérdida, ¿sí? Y hay que vivir un duelo en el divorcio, pero a lo mejor no encontramos o no ejercemos las herramientas adecuadas para vivir ese duelo. Entonces, sí, a veces un divorcio, si no lo prevenimos, la depresión, porque también se puede prevenir, puede desencadenar depresiones. En algunos jóvenes, hijos, niños, sí podemos ver síntomas. Por eso, cuando tú decides divorciarte, acuérdate que tienes que tener un plan también para tus hijos, ¿sí? ¿Cómo lo van a confrontar? ¿Cómo lo vas a explicar? ¿Qué ayuda les voy a buscar en caso de que ellos empiecen a desarrollar problemas de conducta o algún otro problema, ¿sí? No sé si contesté la pregunta. Sí, sí, está muy bien, señora Susana, muchas gracias. En lo Gracias. que luego la siguiente pregunta, aquí nos piden de favor que si puede usted escribir los nombres de los libros que mencionó durante la sesión. Yo les mencioné el de Luis Hay, es una vida. Bueno, aquí nos hacen un comentario, dice Gaby, para nosotros nos enseñan desde chicos que la depresión no es verdad y que siempre tenemos que ser fuertes. Ahora, cuando queremos ayuda para resolver, dice, hay muy poca información y ayuda a veces, hay muy poca información y ayuda, y a veces nos es difícil pagar una terapia. Ujú. Y eso lo entiendo. Por ejemplo, si usted está en Estados Unidos y ahí pues, si está en México o en otro país, esa es tarea que nos va a dar, ¿verdad? Y aquí nos va a ayudar, vamos a embarcar a Abel que nos ayude en México para encontrar los recursos de allá donde está él. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, que nos diga, nos mande un mensaje privado. Por medio del chat se pueden mandar mensajes privados, ¿verdad? Y decirnos en qué estado, en qué condado está para buscarle ayuda. Hay alguien que me contactó y le estoy buscando recursos en su condado, pero si no hay, por ejemplo, yo le ofrecí a la señora que podíamos hacerlo, este, en una forma confidencial en línea, ¿sí? Porque también se puede con eso. Entonces, podemos buscar recursos. Ya ahorita con la tecnología podemos hacerlo de manera segura en plataformas, en el web o Zoom o Teams o algunas otras plataformas de telehealth donde se puede dar algo de consejería. Buscar grupos de apoyo si usted o alguien de su familia sufrió algún abuso de salud, sexual, violencia doméstica, puede ir a los centros donde dan ayuda, ¿sí? Porque no nomás a veces es a la mera víctima, es por ejemplo, si usted fue hermana de una víctima y a usted también le afectó, o usted le afectó, pero nunca lo sanó, nunca lo procesó, puede ir, ¿sí? Cuando nosotros estábamos en el centro de ayuda para personas con abuso sexual, la terapia la dábamos a gente que había sufrido abuso sexual cuando eran niños, pero estabas hablando de consejería y terapia a hombres y mujeres de 40 años, ¿sí? Que nunca tuvieron la oportunidad de procesarlo y sanarlo, pero eso pasa también en un divorcio, ¿no? Entonces hay centros de apoyo y hay grupos de apoyo y yo creo que te ayudarían mucho en este caso. Gracias. Muchas gracias, señora Susana. Aquí también Gaby nos pregunta que dice, ¿cómo podemos buscar terapias en los condados de Carolina del Norte? Ujú. Sí, al final de nuestros talleres vamos a dar una lista de recursos en el estado, pero si usted necesita algo de manera más pronta, mándanos un mensaje y para nosotros buscar los recursos en tu condado, Bien, muchas porque gracias. sí hay recursos en cada condado,
Algunos recursos son mejores y otros son diferentes, pero sí hay recursos. Muy bien. Aquí nos hacen un comentario, dice, una persona que quiere mucho, pero siempre me odiaba por lo que me decía. Y le hacía ver la realidad desde otro punto de vista, me daba la razón y murió. Pero siempre le he querido mucho y extraño muchas veces, lo recuerdo. Y recuerdo esas charlas donde debatíamos. Gracias por compartir esa experiencia, porque sí, a través de compartir, y eso es como honrar la memoria de alguien y recordarlos, sí sentimos dolor, porque somos humanos, pero recordar lo valioso que eran y lo que representaba esas charlas. Es muy interesante recordar y yo creo que es bueno para ellos que recordemos y sobre todo para nosotros, porque es como revivir lo bueno y es como vivir en gratitud de que tuvimos la oportunidad de poder compartir y vivir esa experiencia con ese ser querido. Gracias por compartir eso. Muchas gracias. Nailea Monroy nos dice, ¿qué pasa con las personas que tienen una enfermedad física? Por ejemplo, el hipotiroidismo, que es una enfermedad que tiene que ver con las hormonas, y un síntoma es la depresión crónica. ¿Cómo se puede trabajar emocionalmente? Sí, es aquí, eso es muy común. Gracias que lo mencionas, sí, porque los niveles bajos de la THS, de la tiroides, es importante, empiezas a sentir eso, ¿sí? Es importante también que te revisen la vitamina D y la vitamina B. A veces la vitamina D baja por problemas de la tiroides y eso crea los síntomas depresivos. Y sí, cuando tienes hipotiroidismo es muy común, pero para eso es identificar las herramientas y lo más importante, no olviden, porque no le ponemos atención a comer bien, a comer cosas sanas, cosas verdes. Y no porque dice el TikTok, es porque es realidad, nuestro cerebro sí necesita eso. El tomar agua, mucha agua, porque necesitamos, nuestros órganos, todos los órganos necesitan agua. ¿Sí? Entonces siempre piensen en sus órganos de su cuerpo como una planta. No le dan agua, se secan, ¿sí? O se enferman. Entonces el agua es muy importante. Y no nomás es porque dicen en la tele o me deshidrato. No, es que necesitamos esa agua. Ahora nos ayuda a oxigenarnos porque el agua tiene oxígeno. Muchas veces a la gente cuando está en estado nervioso le das un vaso de agua. Es irónico, pero sí sirve, ¿sí? La comida, el sueño, la exposición al sol es muy importante, ¿sí? De forma consciente, ¿verdad? Eh, a la hora que no nos haga mucho daño el sol, pero es importante buscar eso. Tener apoyo, un sistema de apoyo, amigos, familiares que nos apoyen. El autocuidado es muy importante, pero identificar tus herramientas de bienestar van a ser clave en esto, porque el hipotiroidismo por lo general no se quita, pero sí se trata y se puede tener en buen mantenimiento. Entonces es importante tomarse el medicamento. ¿Por qué? Porque eso es lo que previene que no tengan los síntomas depresivos, porque no está produciendo las hormonas y no las quiere producir, no las va a producir. Entonces, el medicamento hace que sea la producción como sintética, por así decirlo, si le diéramos un nombre, pero luego hace que tu cerebro produzca lo demás que tiene que producir. El sueño, acuérdense, el sueño es muy importante y el autocuidado y descubrir esas herramientas. Gracias. Muy importante pregunta. Gracias. Muchas gracias. Aquí nos hacen otra pregunta. Andrés Rodríguez dice, ¿qué comentarios puedo decirle a una persona que tiene depresión ansiosa para poder ayudarlo ante una crisis? Ok, lo importante es la compasión, no la lástima. La compasión, porque la compasión requiere de empatía, ¿sí? Ponerme en el lugar de otro, ponerme en los zapatos del otro. ¿Qué sentiría yo si yo estuviera en ese estado? ¿Qué me gustaría escuchar? ¿Sí? Pero honestamente,
sin decir, bueno, yo voy a decir que me gustaría escuchar esto porque es lo que en realidad le quiero decir al otro. No, no, no. En realidad, ¿qué podría yo escuchar en un estado así? Ahora, le puedes hablar directamente a alguien. Cuando podemos hablar, hablamos con compasión, requiere empatía y respeto. Cuando yo hablo con empatía y respeto, puedo hablar con las personas de lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque no los voy a lastimar, porque estoy tratando de entender lo que les pasa. Ahora, no siempre entendemos lo que el otro pasa. Entonces, no tiene de malo, nada de malo preguntarle qué está sintiendo. ¿Qué sientes? ¿Dónde lo sientes? ¿Cómo lo sientes? Y a veces esas tres preguntas, ¿qué sientes? ¿Cómo lo sientes? ¿Dónde lo sientes? Le va a ayudar a la persona a hacer grounding. Y grounding es aterrizar. Y aterrizar nos sentimos más calmados, ¿sí? Entonces, y después que la persona está más calmada, preguntarle en qué manera le puedes ayudar, ¿sí? Inclusive sugerirle, ¿crees que sea el momento de ir a ver al doctor? ¿Qué quieres que te ayude? ¿Cómo quieres que te ayude para que te sientas mejor? Y es importante preguntar. Hay muchas personas que cuando están en una situación de ansiedad fuerte, no quieren que los abraces, porque les da más ansiedad, ¿sí? Entonces, por eso es importante preguntarle a alguien si quiere un abrazo. O a veces quieren estar solos, pero no quieren estar solos en la casa, quieren estar solos en ese rincón hasta que se tranquilizan y se relajan, pero no quieren estar solos. Entonces podemos pedirle, ¿quieres que me esté aquí contigo sentado, acostada? ¿Quieres que platiquemos? ¿Quieres que veamos la tele? ¿O quieres que nomás nos sentemos y yo me quedo aquí acompañando? No los abrumemos, porque a veces nosotros queremos hacer cosas que en realidad les hacen que su ansiedad sea más fuerte, ¿sí? Entonces es importante preguntarles, te quieres acostar? ¿Quieres un vaso de agua? ¿Sí? Porque la persona lo ayudas a hacer grounding, a aterrizar al preguntarle eso, pero aparte a entender qué es lo que necesita. Te puede decir, ¿sabes qué? Es que yo tengo que tomar medicamento y hoy olvidé tomar mi medicamento. ¿Me puedes traer mi medicamento? ¿No? O la persona te puede decir cosas tan comunes como, ¿sabes qué? La limonada me hace sentir mejor. Por alguna razón, el sabor del limón, el olor del limón me ayuda. Me puedes preparar una limonada, por favor. Entonces, es importante preguntarle a la persona porque así le regresas su poder. Cuando una persona está en un estado de ansiedad, siente que no tiene poder de la situación ni del mismo. Entonces, al tú preguntarle qué quiere, qué desea y respetar y honrarlo, le estás regresando parte de su poder. Y sobre todo sugerir, si la persona no está siendo tratada, sugerirle que puede tratarse sin juicio, sin forzar, pero sí con un corazón y una mente abierta. Gracias. Muchas gracias. Le voy a dar lectura a la siguiente pregunta y con esta terminamos las rondas de preguntas y comentarios. La señora Eva nos pregunta, ¿la depresión nos puede llevar a la esquizofrenia o son independientes? No, la depresión en sí no desenfoca en esquizofrenia, pero una persona con esquizofrenia sí puede tener depresión. Puede ser parte, acuérdense que hablábamos de los diagnósticos duales y ahí, por ejemplo, alguien que está diagnosticado con desorden bipolar puede también padecer la depresión bipolar, pero una persona eh, que tiene ansiedad también puede tener esquizofrenia y puede tener depresión y viceversa, ¿sí? Pero la depresión no te lleva a la esquizofrenia. La esquizofrenia es algo que existe por sí, es una enfermedad de salud mental, pero la cual sí puede tener. La persona que tiene esquizofrenia muchas veces va a tener depresión, porque vivir con la esquizofrenia no es fácil, entonces puede sentirse muy triste, muy desanimado o su autoestima estar muy baja por padecer esa enfermedad de salud mental y por el rechazo que recibe o si no encuentra el tratamiento adecuado o el apoyo adecuado. Gracias por esta pregunta.
Sí, gracias. Aquí tenemos una más. Le voy a dar lectura para no dejar ninguna sin contestar. Dice, cuando una persona padece de ansiedad, ¿con tratamiento ella podría curarse y ya no volver a padecerla? Ok, la ansiedad es algo, es como todo, ¿sí? La ansiedad yo me gusta mucho compararla con la diabetes, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú padeces ansiedad y tienes episodios de ansiedad, ¿no? Pero para que tus episodios de ansiedad estén bajo control, muchas veces necesitas medicamento, ejercicio, agua, sueño, eh, eh, her- eh, herramientas de bienestar, ¿verdad? Entonces yo la comparo con la diabetes. Para que tu diabetes está controlada, tus niveles de azúcar estén controlados, ¿qué necesitas hacer? Bueno, necesitas hacer ejercicio. Algunas veces necesitas medicamento porque no todo el diabetes requiere medicamentos si tus niveles no son muy altos. Entonces el doctor que te va a encargar, el doctor te va a encargar que hagas ejercicio, tomes agua, tomes vitaminas y cosas así. Entonces es importante el autocuidado, pero es muy, muy, muy importante que sigamos las indicaciones del tratamiento. Seguir un tratamiento es lo que va a marcar la diferencia. Ahora, hay personas que tuvieron episodios de ansiedad muy fuertes, tuvieron que recibir tratamiento médico, medicamento, fueron a psicoterapia, a consejería o grupos de apoyo y aprendieron a desarrollar técnicas de bienestar y las practican diariamente, no cada mes, no cada vez que les da el ataque de pánico, todos los días las practican. Esas personas, algunas de ellas, pudieron dejar el medicamento y viven en mantenimiento, así le llamo yo. Puedes vivir en mantenimiento eternamente, ¿sí? Porque tú practicas esas y vamos a ir aprendiendo también que hay signos, ¿sí? Hay signos de alerta que te dicen cuando puede llegar una crisis o te puedes sentir mal. Entonces, estar consciente de esas alertas. Entonces, ¿qué pasa? Estoy consciente que si no duermo bien durante una semana, me va a dar un ataque de pánico. Es un ejemplo, ¿sí? Me va a dar un ataque de pánico después de una semana, si no duermo bien, no como bien, no tomo agua. Entonces, ¿qué pasa? Al tercer día de que yo no dormí bien, no me voy a esperar una semana. El segundo, tercer día hago algo, ¿sí? Tal vez no estoy usando mis herramientas de bienestar, estoy descuidando algo, entonces tengo que ponerle solución a eso, porque no me voy a ir una semana completa sin dormir, porque ya sé que puedo desencadenar un ataque de pánico. Y este es un ejemplo, ¿sí? De cómo podemos prevenir con siguiendo indicaciones, nuestras herramientas de bienestar. Por eso las herramientas de bienestar y el mantenimiento diario son cruciales en la recuperación de la salud mental. Definitivamente es la clave, ¿sí? El mantenimiento diario y en las herramientas de bienestar. Y en las herramientas de bienestar puede incluirse el medicamento, la medicina natural, el ejercicio, el agua, el sueño, etc. Espero haber contestado la pregunta. Gracias. Bien, muchas gracias, señora Suna, por dar respuesta a las preguntas y comentarios. Nos pregunta una persona que está con nosotros en este seminario que se puede conectar a los siguientes. La respuesta es sí. Todos los presentes inviten a demás personas para que se unan a las reuniones. Ahorita les voy a presentar los próximos eventos, pero también en el buzón de mensajes en un momento más les voy a compartir lo que es el volante general de los próximos seminarios que nos faltan. Aquí les voy a presentar los siguientes eventos de la Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte. Y bueno, aquí tenemos los dos volantitos siguientes de nuestros siguientes dos talleres. El siguiente, que será el 17 de junio, igual martes a las 7 de la noche, hora del este, y 5 de la tarde, hora de México, es el de ansiedad y tipos de ansiedad. Para el martes 24 de junio vamos a tener cómo combatir la desesperanza.
Y bueno, también les queremos comentar que Amexcan sigue apoyando a los jóvenes que desean aplicar para la ayuda de FAFSA. Aquí les dejamos, aquí tenemos el volantito donde pueden escanear el código QR para poder hacer su registro y que nosotros les podamos apoyar. También tenemos sesiones semanales. La siguiente es el 4 de junio, es de 4 a 5 de la tarde. Los siguientes serían el 11 de junio, el 18 y el 25. Estas sesiones son a través de Zoom. Aquí podemos ver el ID y la contraseña. Entonces, los que deseen el apoyo con el registro para esta ayuda, se pueden comunicar con nosotros. Tenemos una sesión informativa de Comunidad de Carolina del Norte, Infórmate. Nos estará acompañando Francisco Guzmán. Y bueno, y en esta sesión conocerán sobre cómo acceder a los servicios de salud en Carolina del Norte sin importar el estatus migratorio. Tenemos el apoyo con las clases de inglés. Entonces, todos los principiantes e intermedios son bienvenidos a tomar estas clases. Las fechas son los viernes. Va a iniciar a partir del 20 de junio. Sería el 20 de junio, el 3, el 18 y el 31 de julio, de 5 de la tarde a 6 en las oficinas de Amexcan. Tenemos el programa Amigos y Fronteras, es el programa de tutoría bilingüe gratuito. Entonces, estos se están llevando a cabo los jueves a partir de las 3:30 a 5 de la tarde. Tenemos el programa de Sensom, que también son actividades recreativas para niños de 8 a 18 años. A partir del viernes 30 de mayo se está dando esto también de 3:30 a 5 de la tarde. También tenemos un programa que se llama Entendiendo el Mundo Digital, que inició o va a iniciar, más bien dicho, el 4 de junio. Será todos los miércoles de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Serán Semillas de Esperanza en Wilson. El día de mañana tenemos la reunión de promotoras y promotores comunitarios. Todo aquel que desee saber qué es un promotor y una promotora están cordialmente invitados. Será a las 6 de la tarde, hora de Carolina del Norte, hora del Este, y 4 de la tarde, hora de México. El jueves tenemos una reunión informativa virtual conociendo más sobre las enfermedades de transmisión sexual. Les recuerdo, es el 12 de junio a las 7 de la noche, hora del Este, y 5 de la tarde, hora de México. Eh, Tenemos ya abierto el registro para los niños que quieran acudir al campamento de verano para las edades de 6 a 13 años y va a estar llevándose a cabo del 8 al 10 de julio. Entonces serán Semillas de Esperanza en Wilson. Si tienen pequeños que deseen que participen en este campamento de verano, no duden en comunicarse con nosotros. En el buzón de mensajes están los enlaces para los boletines, para el canal de WhatsApp, así como el correo electrónico de la Asociación Mexicana. También seguimos con nuestra campaña de donaciones para trabajadores agrícolas. Lo que usted puede donar son camisas de manga larga, guantes, artículos de higiene personal y equipo de trabajo como fajas, lentes, cascos, etcétera. Bien, pues es todo lo que tenemos próximamente. Les agradecemos mucho haber estado presente en estos talleres, seminario de salud mental, a nombre de la Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte y a nombre de nuestro director ejecutivo, el señor Juvencio Rocha Peralta. Les doy las gracias por habernos acompañado esta tarde, no sin antes agradecer a mi compañero Rodrigo Efraín Ebrard, que me estuvo ayudando en la parte técnica, ahí con los mensajitos y también con las cámaras y los audios. Entonces, muchas gracias. Le voy a hacer la palabra a la señora Susana para que nos dé unas palabras de reflexión y de agradecimiento. Adelante, señora Susana. Muchas gracias. Les agradezco mucho que estén en estos talleres porque, porque son importantes, porque entender y saber que hay espacios es muy importante. Gracias una vez más a Amexcan por abrir estos espacios, por la invitación. Es una alegría, un honor poder compartir todo esto con todas estas personas que se unen después del trabajo, después de la escuela y sin embargo agarran ese tiempo para aprender más sobre salud mental, compartir sus preguntas, sus experiencias. Recuerden algo que siempre me acuerdo yo cuando hablo de recuperación con el apoyo de nuestra comunidad.
Es una alegría doble, es una alegría compartida, es una alegría doble. Una alegría compartida es una alegría doble y una pena compartida es media pena. ¿Sí? Por eso la soledad no es la mejor compañera. A veces necesitamos la soledad para recuperarnos un ratito, pero en general necesitamos el apoyo de los demás. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias, buenas noches, que descanse. Buenas noches a todos.